Seguro que a algunos de ellos ni siquiera los conocéis, pero no creeréis lo que hicieron. El número 10, Norman Borlaug. Pocas personas saben que un humilde agrónomo de Iowa logró salvar a más personas que la mayoría de los médicos, organizaciones humanitarias y gobiernos juntos. Norman dedicó toda su vida a desarrollar nuevas variedades de trigo que no solo produjeran un rendimiento varias veces mayor, pero también eran resistentes a la sequía, a las enfermedades y al clima severo. Gracias a estos avances, millones de familias en Asia, África y América Latina que vivían al borde de la hambruna pudieron sobrevivir y construir un nuevo futuro. Los científicos lo llaman la Revolución Verde. Pero a Norman nunca le gustaron las palabras fuertes. Simplemente trabajaba en el campo mientras los demás discutían en sus oficinas. Incluso después de haberle hecho literalmente un favor al mundo entero, siguió siendo un hombre común y corriente. Y hasta el final de su vida continuó preparando la tierra, seleccionando semillas y mejorando la calidad de los productos agrícolas. Los historiadores confían en que su trabajo ayudó a salvar las vidas de más de 1.000 millones de personas. Y quizá, si ahora estás escuchando este video con el estómago lleno, tú también le debes al menos algo de gratitud. Número 9. Václav Smil. No apareció en programas de entrevistas, ni se tomó selfies frente a paneles solares, ni dio discursos inspiradores desde el escenario, como millones de otros habrían hecho en su lugar. Pero fue él quien predijo el futuro de la energía global con una precisión aterradora. Václav es un profesor canadiense nacido en la República Checa que ha dedicado su vida a analizar los sistemas globales, desde los alimentos y la energía hasta el clima y la urbanización. Bill Gates lo llama su autor favorito y literalmente devora cada nuevo libro, porque estos textos no contienen fantasías, solo tendencias matemáticamente verificadas. Gates dijo una vez en una entrevista que si no fuera por los libros de este destacado científico, sería decenas de miles de millones de dólares más pobre. Smil explica por qué la transición a la energía verde no será tan rápida como nos prometieron, y por qué la lucha contra el clima no es solo una moda, sino una batalla por la supervivencia de toda nuestra civilización. Casi nadie sabe su nombre, pero sus cálculos guían a gobiernos y corporaciones que toman decisiones que nos afectan a cada uno de nosotros. Número 8. Tesla Hudson. Su nombre puede confundirse fácilmente con el de un famoso inventor del pasado, pero su contribución no está dirigida al pasado, sino al futuro, en el que la electricidad puede estar literalmente en el aire. Tesla ha desarrollado una tecnología que permite cargar dispositivos mediante ondas de radio que están constantemente a nuestro alrededor, desde Wi-Fi hasta señales de satélite. No se trata de ciencia ficción, sino de un prototipo funcional que ya puede alimentar pequeños aparatos sin un solo cable y sin estar conectado a la red eléctrica. Ella cree que en las próximas décadas, esta tecnología dará a la gente la libertad de depender de enchufes eléctricos y cambiará radicalmente la forma en que utilizamos la energía todos los días. Mientras algunas corporaciones temen perder el control del mercado, estas siguen creando soluciones que nos acercan al momento en el que cargar tu teléfono será tan invisible como el aire que respiras. ¿Quién sabe? Quizás en un futuro muy cercano no tengas miedo por el estado de tu billetera la próxima vez que mires tu factura de electricidad. Número 7. Satendra Nahal. No es un científico con un título ruidoso ni un inventor con $1 millón, pero lo que hizo ya ha cambiado la vida de miles de personas y pronto cambiará aún más. Satendra ha descubierto cómo recoger la humedad del aire en las regiones más secas del planeta y sin el uso de electricidad, combustible o mecanismos complejos. Sí, estoy de acuerdo, suena a magia, pero no. Este hombre, literalmente, ya lo hizo posible. Se inspiró en la naturaleza y en particular en los escarabajos que atrapan gotas de agua en el desierto de Namib. Y luego construyó un dispositivo que ayudó a abastecer completamente de agua a su pueblo natal, donde es considerado un verdadero héroe. Donde antes la gente pasaba horas buscando un solo balde de agua limpia, ahora pueden simplemente caminar hasta el depósito y llenar una jarra. No patentó su tecnología ni la vendió a corporaciones, puso los diseños a disposición del público. Porque entendí que el agua no es un negocio, sino vida. Demostró su humanidad porque rechazó contratos multimillonarios, porque todos tienen derecho a la vida.
Número 6. James Harrison. Cuando los médicos descubrieron un tipo raro de anticuerpo en su sangre que podría prevenir una enfermedad mortal en los recién nacidos, fácilmente podría haber hecho el examen y marcharse, pero eligió un camino diferente. Durante 60 años, James acudió a la clínica y donó sangre todas las semanas, sabiendo que cada gota podía salvar a un bebé que prácticamente no tenía posibilidades de sobrevivir. No hablamos de decenas ni de miles de niños. Según médicos australianos, su sangre ha ayudado a más de 2,5 millones de recién nacidos a sobrevivir. No pidió premios, no escribió libros, no participó en campañas publicitarias, simplemente sabía que podía ayudar y lo hizo hasta su muerte. Hoy en Australia se le conoce como el hombre del brazo de oro, aunque el propio James siempre dijo que simplemente era un donante que no podía quedarse al margen cuando alguien tenía la oportunidad de vivir. Este hombre simplemente vio a alguien que necesitaba ayuda y cumplió con su deber al máximo. Número 5. Barbara McKinnon. Mientras el mundo entero admiraba la ingeniería genética, se regocijaba con la edición del ADN y soñaba con niños con genes ideales. Barbara hizo una pregunta que muchos inmediatamente trataron de evitar. Se preguntó quién sería responsable si en el futuro una persona decidiera crear descendencia con características mejoradas, y luego resultara que el experimento se saliera de control. Barbara no era una científica con bata blanca, sino una abogada que decidió interponerse entre la ciencia y la ética cuando ambos mundos se negaban a hablar de límites. Fue ella quien sentó las bases del derecho bioético, que hoy determina dónde termina la medicina y empieza la moral, qué se puede editar y qué debe permanecer intacto. Bárbara hizo todo lo posible para garantizar que nuestro mundo se viera sumido en experimentos bárbaros con seres humanos, y tal vez así salvó millones de vidas. Ella no obstaculizó el progreso, simplemente puso un espejo delante del mismo, en el que no todos se atrevieron a mirarse, pero gracias a ella todavía no hemos convertido a la humanidad en un experimento peligroso. Número 4. Tony Fadell. Si alguna vez has navegado por las pistas de un iPod o has deslizado el dedo por la pantalla del primer iPhone, esencialmente has tenido sus ideas en tus manos, sin siquiera saber quién estaba detrás de ellas. Tony era más que un ingeniero o un diseñador. Era alguien que podía combinar tecnología, estética y necesidades humanas en un todo único que se volvió icónico. Cuando Apple todavía buscaba una forma de hacer que la música fuera móvil, se le ocurrió un concepto que cambió todo, desde los controles hasta el empaque, desde la lógica de la interfaz hasta la sensación en la mano. Más tarde se convirtió en una figura clave en el desarrollo del iPhone, pero a diferencia de las cubiertas brillantes y los grandes nombres, permaneció en las sombras porque estaba ocupado con el siguiente invento. Hoy trabaja en termostatos inteligentes y ecosistemas para viviendas sostenibles. Pero en la historia de la tecnología siempre será recordado como quien dio al mundo los primeros pasos hacia la nueva era digital. Quién sabe, quizá muy pronto sus nuevos inventos creen una nueva revolución digital. Número 3. Janet Rowley. Cuando entró en medicina, la mayoría de los médicos consideraban que el cáncer era algo aleatorio, sin relación con la herencia, los genes o fallas internas en el código de una persona. Pero Janet, al estudiar las células, demostró por primera vez que muchos cánceres son mutaciones cromosómicas específicas que se pueden ver, rastrear y comprender, lo que significa que todos aquellos que no tenían ninguna posibilidad de vivir ahora pueden ser tratados. Este descubrimiento fue una revolución que dio origen a campos enteros, desde el diagnóstico molecular hasta la terapia dirigida, que hoy se consideran la norma, pero que entonces estaban al borde de la fantasía. Ella no solo cambió el enfoque del tratamiento, sino que cambió la comprensión misma de la enfermedad, convirtiendo el cáncer de una misteriosa sentencia de muerte en un fracaso claramente definido que se puede influenciar y superar. La comunidad científica solo reconoció su contribución años después, pero para millones de pacientes en todo el mundo, su trabajo marcó el comienzo de una nueva era en oncología, donde las personas ahora tienen una oportunidad de recuperación. Número 2. Abdullah Sharif. En un país donde la electricidad es un lujo y la oscuridad llega en cuanto se pone el sol, se dio cuenta de que una lámpara puede marcar una diferencia mucho mayor de lo que parece a primera vista. Abdullah construyó los primeros paneles solares a partir de piezas desechadas y desechos domésticos,
y luego los instaló en su pueblo para que los niños pudieran hacer sus tareas después del atardecer. Este pequeño proyecto se convirtió en el inicio de todo un movimiento, en el que la luz pasó a ser no solo una fuente de energía, sino una oportunidad para aprender, desarrollarse y construir un futuro donde antes solo había oscuridad. Las mujeres comenzaron a leer, los adolescentes pudieron aprender manualidades y los adultos finalmente pudieron comentar las noticias porque ahora no solo tenían una lámpara, sino tiempo, que antes no existía. La idea que nació en el corazón de un hombre ya se ha extendido a cientos de pueblos, porque, como dijo el propio Abdullah, la luz no es un objeto, es un derecho que todos deberíamos tener. Él continúa ayudando a todos los que lo necesitan, porque es bueno recordar qué tipo de vida tuvo. Número 1. Paul Romer. Mientras la mayoría de los economistas discutían sobre impuestos, PIB y bancos centrales, él propuso una visión completamente diferente del crecimiento, una en la que el conocimiento, no el dinero, se convertía en el principal recurso. Paul desarrolló la teoría del crecimiento endógeno, que demostraba que los países crecen no porque tengan recursos naturales o buena geografía, sino porque invierten en ideas. Demostró que la innovación, la tecnología y el capital humano no solo complementan la economía, sino que son su verdadero motor que impulsa el progreso. Esta teoría ha cambiado radicalmente los enfoques del desarrollo. Ahora, el éxito no se mide en toneladas de petróleo, sino en el nivel de educación, la actividad de investigación y la capacidad de crear algo nuevo. Las ideas de este hombre han ayudado a inventores y científicos de todo el mundo, porque ahora el gobierno los apoya activamente y ellos mismos tienen dinero para implementar sus ideas. En 2018 le concedieron el Premio Nobel de Economía, pero incluso después de eso pocas personas conocen su nombre, aunque fue él quien enseñó al mundo a pensar no en los recursos, sino en el potencial de la mente humana. Eso es todo. Si al menos una de estas personas te sorprendió, este video ya cumplió su función, porque lo importante no es su fama, sino cómo, silenciosamente, revolucionaron el mundo. Si quieres saber más sobre quienes no entraron en los libros de texto, pero lograron lo imposible, suscríbete al canal, dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios qué historia te impactó más.